Hola a todos, todas, bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y bueno, hoy estamos martes 31 de octubre. Dios mío, ya se terminó el mes de octubre. Estamos concluyéndolo con una fantástica conversación, como todas las que tenemos, pero esta excepcional. Bienvenidos a poder estar en compañía de una talentosísima amiga y realmente me honra con su amistad. Ella es María Belén Moncayo, quien es directora del archivo AMNE, Asociación Archivos Nuevos Medios Ecuador. Es investigadora y curadora de arte que en colaboración con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador ha emprendido un emocionante proyecto que lleva el arte audiovisual experimental ecuatoriano a tierras europeas. Su labor se ha centrado en la exhibición de videoartes y películas del renombrado artista guayaquileño Eduardo Solafranco y una selección de destacados artistas ecuatorianos. Este proyecto, que es respaldado por una beca de movilidad urbana internacional individual, promete ser una ventana al diverso y vibrante mundo del cine experimental y el videoarte de Ecuador. María Belén es una verdadera embajadora del arte ecuatoriano y hoy compartiremos con ella los detalles y las motivaciones detrás de este apasionante viaje artístico-cultural a Europa. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a María Belén Moncayo y exploraremos juntas este emocionante proyecto que pone en alto la creatividad ecuatoriana en el escenario internacional. Bienvenida, mi querida María Belén. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Dole Cristina. Para mí es un honor siempre que tú me convocas a tu programa y compartir con tu audiencia, esperando aportar esta vez un grano de arena en otra de las actividades a las que yo me dedico, que como tú bien dices es la investigación y la curaduría del audiovisual experimental del Ecuador, porque en otras instancias hemos hablado de otras de las facetas de mi vida. Así que pues muchísimas gracias, estoy a tus gratas órdenes. Bueno, tú hablas de arena y yo te digo que tú has armado toda una playa con mucho trabajo, con muchas acciones que realmente y efectivamente yo también veo que eres multifacética, haces muchas cosas y todas muy bien y eso me encanta porque tenemos muchas cosas de que hablar, no se termina el diálogo nunca. De hecho, ya tenemos previsto un nuevo diálogo, imagínense ustedes. Así que muchas gracias a quienes nos están siguiendo esta tarde de martes 31 de octubre, donde pues vamos a explorar este caminar de nuestra querida María Belén. Sabemos que has estado trabajando en la exhibición de videoartes y de películas ecuatorianas, en este caso el arte experimental de Eduardo Solafranco, y fuiste a 6 países europeos. ¿Puedes darnos un vistazo de lo que podemos esperar de estas exhibiciones y su significado? Claro, estas exhibiciones ya sucedieron evidentemente. Yo partí del Ecuador el 11 de septiembre y regresé al país el 14 de octubre y estuve exhibiendo videoarte del Ecuador, dos curadurías y dos curadurías del artista guayaquileño Eduardo Solafranco, sus filmes experimentales. Lo hice en Londres, en Cataluña y la Costa Brava, es decir, Barcelona, Lloret de Mar, Sitges.
Lo hice también en Italia, en Roma y Sperlonga. También pasé a Bélgica, donde estuve exhibiendo en Bruselas y Amberes. Mm, Luego de eso, exhibí en París Ujú. y Luxemburgo. La gira terminó en Luxemburgo. En algunos países exhibí solamente videoarte, en otros solamente Eduardo Solafranco y en otros ambos materiales audiovisuales. Fue una gira en la que yo fui invitada por instituciones como universidades, centros culturales. Eh, por ejemplo, en París estuve invitada por la Semana del Cine Ecuatoriano, que lo lleva todos los años la Embajada del Ecuador en Francia. En el caso de Esperlonga, que es una playa de Italia, estuve participando en el Festival de Cine de Fondi, que es una ciudad vecina de Esperlonga. Eh, en otras instancias acudí a las ciudades y espacios donde Eduardo Solafranco había hecho sus filmes para que ahí puedan ser exhibidos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, donde estuve exhibiendo en el Real Círculo Artístico de Barcelona. Y así, digamos, traté de hacer un balance entre espacios donde el público podría ser académico, latinoamericano, ecuatoriano, el que gusta del audiovisual experimental. Traté de hacer un balance en ello. Organizar una exposición internacional de este calibre realmente es un logro impresionante, no es un trabajo de un día para otro, el resultado es lo que hemos visto en esta trayectoria que has hecho, definitivamente nos ayuda mucho a conocer tu trayecto, tus posts, quienes tenemos el gusto de poder contar con esa, de estar en Facebook contigo realmente, y es emocionante ver ¿cuáles fueron esos desafíos más significativos que enfrentaste durante el trayecto, en la organización de este proyecto? Que yo sé que esto es el final, pero tú vienes haciendo este trabajo hace mucho tiempo atrás. Sí, los desafíos son, digamos, los que pueden estar remontados al pasado, los que estuvieron acotados específicamente a la beca y los que sucedieron a lo largo de las exhibiciones. Los del pasado podrían ser, tal vez el más relevante, lo que todo gestor cultural ecuatoriano enfrenta cuando crea un proyecto independiente, como lo es el Archivo ANME, que es un proyecto que está ubicado en mi domicilio, desde aquí donde les estoy hablando. Nunca ha tenido un sostenimiento permanente. Los proyectos emblemáticos que ha realizado a lo largo de 22 años han sido financiados por presupuestos, sobre todo internacionales, para desarrollarlos. Eh, Mantener entonces 22 años un archivo dentro de estas circunstancias, desde luego que es un desafío y pues los gestores culturales ecuatorianos y de cualquier contexto que así lo llevan, saben lo que significa esos desafíos. Luego, el desafío de llevar a cabo el proyecto de la beca, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Podría mencionar algunos, como por ejemplo que siendo ecuatoriana y queriendo exhibir en el Reino Unido y en el estado Schengen, definitivamente necesitamos una visa, ¿no? Aún Ok. necesitamos una visa. Lo cual, eh, de alguna manera, fue un desafío no tan difícil de sortear en cuanto a que tenía el respaldo de las cartas de De invitación de invitación. estas instituciones que me las extendieron, pero sí el desafío
de no querer incurrir en este juego corrupto y totalmente naturalizado, institucionalizado, de, por ejemplo, tener que pagar por un turno para una visa. ¿Sí? Lo pude Mm, haber hecho, pero no quise hacer eso. Me vi abocada a diferentes estrategias para finalmente, por ejemplo, conseguir una cita para la visa Schengen, ¿no? claro, Entonces, eso sí es un desafío, ¿no? sí. Luego está el desafío de tener un monto determinado, porque cuando tú aplicas para una beca de movilidad humana internacional individual, el monto tiene un límite. Todos los montos de las becas del IFSI tienen un límite, evidentemente. Oh, ya. Entonces, la de carácter individual tiene un límite que para recorrer 6 países, ¿sí? Y considerando que pues en todo, digamos, financiamiento que el Estado ecuatoriano te da por ley, pues te asigna en principio el 80% y el 20% te lo va a asignar cuando hagas el reporte final. Aeropuerto. Entonces, ello es un desafío porque el presupuesto es limitado para la propuesta que yo hice, que son 6 países de Europa. Entonces, acotar todo eso a ese financiamiento fue un desafío que de alguna manera lo sorteé porque tuve paralelamente otro mecenas, por decir de alguna manera, ¿no? Mm, Pero de todas maneras es un desafío es un tratar desafío. de poder cubrir los gastos de todo el viaje con este presupuesto. Luego, eso implica, ese reducido presupuesto implica que todo el trabajo, que absolutamente todo el trabajo, tenga que hacerlo una sola persona, en este caso mi persona. Este es un proyecto que para hacerlo en condiciones apropiadas, ¿sí? Debería hacerlo mínimo con un asistente, con una persona más que sea asistente, ¿no? Claro. Entonces, claro, ello implica una enorme cantidad de trabajo, ¿no? Una enorme cantidad de Y, trabajo. o sea, aparte de desafíos, son decisiones también que tienes que tomar, porque de pronto tú puedes decir, esto no me va a alcanzar para poder hacer, o no voy a poder llegar y lograr, no sé, al menos lo que no se podía cortar era la cantidad de videos que eran necesarios de poder proyectar para dar la Claro, idea, ¿no? eh, las decisiones fueron previas a la postulación, evidentemente, ¿no? Es decir, Ujú, de cara al monto, ujú. que es el, Ah, el, pues ya el estaba asignado, establecido. claro, el monto ya Mm, establecido dentro de esta característica de postulación. oh, ya. Entonces, yo revisé presupuestos de los costos generales, ¿sí? Ujú, Y entonces tomé las decisiones, por ejemplo, de qué países visitar, ¿sí? Eh, la mm, geografía cercana de los países de los unos y otros, para claro. poder tener movilizaciones, por La ejemplo, movilización, claro. solamente en tren entre algunos países. Eh, y claro, en algunos casos, dentro de esa misma consideración, acudí a personas que conozco íntimamente y a quienes les pude pedir alojamiento. No en todos los casos pagué hospedaje. En algunos casos me alojé en casa de amistades muy íntimas. Y entonces, Perfecto, de esa porque esa manera, es el parte, ¿no? presupuesto, digamos, fue suficiente Ujú, para poder realizar este viaje. Pero como tú bien dices, son decisiones previas. eh, Postular para la beca es un trabajo muy intenso ujú. y luego ya desarrollar los preparativos del viaje una vez que he obtenido la beca con una calificación, por qué no decirlo, la más elevada que se puede alcanzar. Y luego pues ya preparar el viaje, es decir, todo lo que es los itinerarios, la difusión, el conversar más específicamente ya con las contrapartes que acogen el evento,
todo eso es en una enorme cantidad de trabajo, que como te digo, el desafío es poder hacerlo Sí, sola, cuando en realidad debería tener mínimo una persona como asistente, lo cual pues implica que, claro, la beca tendría que ser de un alcance mayor, ¿no? Para poder pagar a un a asistente un asistente. que pueda pues realizar un trabajo de esas características. Claro. Eh, Y sí, hay claro, valores que no, son prácticamente, hay valores que ya son tácitos, un hospedaje y, por ejemplo, un viaje, el viaje, o sea, la movilidad. Esos dos son inamovibles para las dos personas, entonces se convierte un poquito más costoso, ¿no? sí, es decir, siendo realista, cuando te hablo de un asistente, no pensaba que el asistente viaje, porque Viaje eso sería contigo, oh, ya, impensable. Dentro de oh, ese ya. presupuesto sería impensable. Pero, por ejemplo, si tener un asistente En cada lugar, para que, no, un asistente en el ¿no? Ecuador, un asistente en Ah, el Ecuador, en porque Ecuador. si es que pensamos pagarlo con la beca, tiene que ser Sí. un rubro que se paga. Pero la Mm, beca no, como es tácitamente de movilidad humana, lo que cubre es la movilidad, los gastos que son logísticos. No puedes claro, pagar honorarios de honorarios. ninguna índole, ni tampoco puedes Ujú. recibir honorarios de ninguna índole. Es Mm, así que buena yo aclaración. ni siquiera no podía recibir honorarios o fees o pagos desde las instituciones, ni siquiera se los pedí, desde luego no, pero no podía Mm, recibir, ni tampoco podía contratar a alguien, ¿sí? mm, No puedes hacer eso porque esos son los requerimientos, es decir, las cláusulas son muy claras al muy respecto. claro. Pero digamos, esto que yo apunto es, digamos, como una generalidad cuando tú me hablas de cuáles son los desafíos. Los Desafíos. desafíos son que si es que ya decides apostar por esta beca, sabes que tienes que, a menos que tengas un presupuesto externo bastante más amplio, casi del doble de lo que la beca te asigna, ¿no? Es ahí cuando podrías tener un asistente, por ejemplo, ¿no? Claro. Pagarlo para que te asista en todo lo que significa el antes, el durante y el Ok, después. Pero después. no ha sido así. Desde luego, como sobra decirlo, con esto no quiero victimizarme ni mucho menos, ni más faltaba, solamente estoy como respondiendo y poniendo en perspectiva lo que es hacerlo con ese monto y en 6 países y sola, ¿no? Eso. ¿Sabes qué? Es que no, me parece interesantísimo este comentario y esta respuesta tuya porque tú sabes que más de un artista o más de un gestor cultural puede tener o querer tener la idea de hacer algún trabajo que pudiera llevarlo a una postulación también, pero debe de saber que aquí mucho tiene que ver con la planificación, la organización y la manera como la persona tiene, o sea, todo eso bien establecido, porque sin eso no se puede. Y a mí me llama muchísimo la atención porque obviamente yo te veo a ti siempre haciendo tus gestiones, tienes un comentario siempre para un tema que estás trabajando, das apoyo a otras personas, estás dando tus clases de inglés y y tienes una casa Español, maravillosa, perdón, español, español. sí, a personas que hablan inglés, dicho sea de paso, sí. Y tienes una casa maravillosa en la cual te concentras muchísimo porque se nota. Yo minimalista, tú una casa espectacular, me encanta. Y entonces uno dice, ¿cuáles son esos modos de vida que nosotros tenemos a la hora de también querer hacer algo más allá que nos permita realmente poder alcanzar esos sueños que tenemos, ¿no? Entonces, la planificación, la organización, tomar decisiones, los desafíos a los que se enfrenta, el hacer las cosas desde el hecho del razonamiento bien establecido, porque, por ejemplo, como tú dices, sí, yo pudiera ir y pagar para que alcanzar una situación u otra, pero ahí está en la gestión y en la oportunidad que se tiene a partir de dos instituciones, ¿verdad? El tema de patrimonio cultural y el tema también de movilidad humana. Entonces, todo esto
permite, y a veces se piensa también, María Belén, que el tener esto también nos permite y nos abre todas las puertas, pero si no tenemos la llave correcta, no la sabemos abrir tampoco. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas trabajar en temas de gestión pública. Me encanta este hecho de que tú hayas podido hacer algo, o sea, es posible. Es posible gracias a esto, ¿no? A una organización, que me parece muy importante que lo comentes porque siempre hay alguien más que quiere hacer algo, pero hay que hacerlo muy mesuradamente y teniendo pues todos los criterios bien organizados. Ahora, basándonos en lo que tú ya tenías, porque tú ya tenías este archivo, tú ya tenías una información, que esa es una información que la tuviste es que de alguna manera continuar en desarrollo para poderla incluso presentar. De hecho, ahí yo al menos en algún momento fui parte de eso, me consideré parte, perdón que te lo diga, en cuanto a la llevada de un libro de un lugar a otro. O sea, me pareció increíble el ser como esa persona en movimiento para también actuar. Y parece mentira, pero uno se siente así como parte porque dice, bueno, alguito pude hacer, ¿no? Y, y claro, entonces yo ya sabía que venías desarrollando esto. ¿Cómo él estuvo en esos 6 países o hubo países que se quedaron afuera? Y de las filmes que tú presentaste, ¿esos filmes todos los pudiste presentar o solamente algunos de los que tú consideraste en tu selección curatorial? Um, para contextualizarle a la audiencia, démosle el nombre nuevamente de la persona de quien estás hablando, del artista. Es Eduardo Solafranco, un artista que nació en Guayaquil en 1915 y murió en Santiago de Chile en 1996. Él fue un artista multidisciplinario que vivió la mayor parte de su vida fuera del país. De estos 80 años de vida, 20 de ellos entre los años 60 y 70 los vivió en Italia, pero repito, vivió en muchos otros países. Eh, um, Efectivamente, gentil audiencia, Olga Cristina Guerra tuvo la gentileza de llevarme un importantísimo libro para mi investigación, que cuando yo vivía en Nueva York lo dejé junto a una cantidad de mis otros libros en Nueva York. Y cuando decidí regresar al Ecuador, retomé la actividad del Archivo ANME con el proyecto emblemático de escribir un libro sobre la filmografía de este artista, de quien vengo investigando desde el año 2014. Yo tuve en mi poder las películas de Eduardo Solafranco desde el 2011, cuando Pilar Estrada Lecaro me las hizo llegar. Me dijo, este material va a interesarte mucho para tu archivo, y efectivamente cuando las vi la primera vez me enamoré de los films. A decir del propio Solafranco, son films experimentales. Todos ellos son silentes, es decir, son cintas mudas, ¿sí? Porque él tenía una decisión firme de eh, mantener silente la palabra en el film, tanto así que dedica uno de sus poemas a esta circunstancia, eh, y se llama Requiem al cine mudo, ¿sí? Esto como Mm, breve introducción ujú. de quién es el artista, brevísima de hecho, ¿no? Pero ya yendo a contestar tu pregunta, yo lo que traté es de articular la beca, ¿sí? De tal suerte que podría obtener invitaciones desde instituciones que están situadas en espacios donde Eduardo Solá Franco realizó sus filmes, ¿sí? Eh, También lo que me propuse, ¿sí? Es, y esto por supuesto no fue nunca un secreto en la postulación, todo lo contrario, lo incluí como un valor agregado. La beca no era de investigación, era de movilidad humana, pero la puse en la postulación como un valor agregado, que cuando iba a visitar Italia, Cataluña y París, yo iba en los tiempos en que no iba a estar haciendo las exhibiciones, investigando aquellos detalles, aquellos datos, eh, entrevistar a gente que me hacía falta, en las que estamos hablando
de un artista que ya falleció y se cumplió en 2015 ya sus 100 años de nacimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando nos aproximamos a gente que fue parte de los films, por ejemplo, ya falleció o que es muy, muy mayor y entonces había que ir a investigar a estas personas, entrevistarlas personalmente o que sin ser muy mayor y teniendo en cuenta que Solá Franco fue un artista simbolista, entonces hay que mirar con sus ojos lo que él estaba mirando para entender por qué escogió esa locación, por qué esos símbolos europeos están inmersos en su filmografía y por qué los usa, los propone, los manifiesta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, en Barcelona, en Lloret de Mar, en Sitges, estamos hablando de Cataluña, evidentemente, son locaciones de los films de Solá, ¿sí? Por ejemplo, Roma, evidentemente, él tiene varios filmes hechos en Roma y tiene varios films hechos en la playa italiana de Sperlonga, ¿sí? Entonces los exhibí ahí. Luego en París, sí, en París no tenemos conocimiento de que haya hecho un film, de acuerdo al legado que nos dejó en palabra, ¿sí? Pero sí se encuentran ahí en la Biblioteca Nacional por su voluntad testamentaria los diarios ilustrados y sus cuadernos. Uno de ellos se llama Mamarrachos, que es una especie de storyboards donde él empieza a escribir y a dibujar lo que a futuro serían algunas de sus películas. Y también en el año 44 desarrolla este otro cuaderno que se llama Historias Terribilísimas del siglo XX. Todo ello está en esta biblioteca y poder consumirlo directamente es un absoluto privilegio. Fue un absoluto privilegio, un sueño cumplido y también dentro de lo investigativo de cara, como te digo, a producir el libro que tengo en ciernes, es, es absolutamente vital, ¿sí? Entonces, efectivamente, pude exhibir estos filmes. No fueron todos, los dividí en dos curadurías. En la una estaban sobre todo los films que hizo en Cataluña y en otra curaduría estaban los films que hizo sobre todo en Italia, ¿sí? Porque tenemos también películas hechas en Estados Unidos, por ejemplo. Esas películas no las incluí, porque cuando se considera el tiempo curatorial audiovisual idóneo para una audiencia que se va a aproximar al género experimental, es ideal no pasar de los 50 minutos. Por lo tanto, pues no exhibí todo lo que hemos encontrado. Solafranco en vida nos cuenta que hizo 50 películas, de las cuales hasta el momento hemos encontrado 13. Sí, y Oh, espero tres. que a futuro encontremos más, de acuerdo a las gestiones que estoy haciendo, espero a futuro encontrar otras más. Bueno, son bastantes todavía, todavía las que faltarían, ¿no? Y habría que, me imagino tendrás una línea de investigación para hacia dónde tener que continuar con este trabajo. Pero definitivamente tu compromiso con la promoción de la cultura ecuatoriana es evidente, estás en el proceso y has podido lograr esto. Y en el tiempo, cuando tú has estado en estas visitas, ¿ha habido el interés? ¿Cómo ha estado, cómo ha sido el impacto? ¿Has logrado ese impacto en estas exhibiciones en Europa? O sea, ¿cómo viste a la gente? ¿Estuvo realmente animada? Eh, qué te ha dejado este viaje, esta primera salida? Porque de seguro van a haber más. Sí. En general, eh, esta, digamos, respetuosa explicación para la audiencia, porque mm, la mayor parte de las personas tienden a pensar
que en el audiovisual experimental tendríamos la misma cantidad de audiencia que en una película de ficción o en un documental, ¿sí? Quienes nos dedicamos a la investigación, curaduría y exhibición del audiovisual experimental, esto es, videoarte y cine experimental, ¿sí? Sabemos que la audiencia que va a llegar es de dos tipos. Aquella que específicamente le interesa este tipo de audiovisual y aquella que por alguna razón eh, acotada al artista, a la locación, por razones culturales, afectivas, familiares, sociales, llega a las exhibiciones. Lo que significa que en casos excepcionales la audiencia es muy numerosa o masiva, ¿sí? En general, la audiencia para el audiovisual experimental es reducida, ¿sí? Con lo cual, el haber tenido en algunos casos público mediano o público más numeroso es definitivamente algo de lo que podemos como ecuatorianos estar orgullosos porque el proyecto fue pagado con el dinero público, ¿sí? Esto se debe a que las contrapartes y yo como directora del Archivo ACME hemos hecho una gestión previa intensa para poder alcanzar estas cifras medianas o muy numerosas de público en todos los espacios. También se debe a que en algunos casos los eventos se dieron en universidades y por lo tanto hubo una nutrida concurrencia de los alumnos de las universidades. En el caso de Eduardo Solafranco, las concurrencias fueron numerosas. Por ejemplo, en Barcelona, en el Real Círculo Artístico, estuvieron presentes una gran cantidad de miembros de dos familias a los que él en aquellos años estuvo muy ligado y además una de las personas miembros de esa familia, que es Maribel Vidal Cuadras, una señora que en el año 69 tenía 16 años y hoy pues tiene la edad que tiene. Entonces, ella con su familia, sus amigos y de otra familia, la familia Roviralta, acudieron numerosamente, ¿sí? También estuvieron presentes personas ecuatorianas, ¿sí? Que, que son que están interesadas en el tema. Por ejemplo, estuvo presente, y esto pues quiero ponerlo de relevo porque es algo que como ecuatorianos debemos estar orgullosos y nos debe interesar, que el ecuatoriano Diego Falconi, quien trabaja como profesor en la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, hoy por hoy lleva a cabo un doctorado, ¿sí? En el que pretende presentar su tesis doctoral sobre la investigación de la palabra de Solafranco. Es decir, él está concentrado en todo lo que ha sido la producción de palabra en este artista ecuatoriano. Él estuvo presente, otras personas ecuatorianas también, algunos curadores que conozco en el contexto barcelonés, y otra exhibición asimismo muy nutrida, tal vez la más nutrida de toda la gira fue la de Esperlonga, porque consideremos que Esperlonga es una playa que tiene apenas 3.000 habitantes y llegaron al menos 60 personas al evento, lo cual es muy nutrido. Y claro, estuvieron convocados dentro del contexto del Fondi Film Festival, pero también a través de una muy intensa convocatoria desde distintos medios, en las que se le decía a la audiencia de Esperlonga que lo que iban a ver es filmes hechos en Esperlonga, ¿no? Y donde la protagonista era una señora que en el siglo pasado fue muy conocida en esa ciudad, que es Virginia Campbell, que era una señora estadounidense, artista multidisciplinaria que vivía en Roma, pero tenía una casa en Esperlonga y pasó grandes temporadas. De hecho, todavía la casa está en Esperlonga y
todavía es propiedad de su familia, sus hijos todavía la mantienen. Eh, entonces, todo ello es un detonante cultural, sociocultural, que convocó a la gente masivamente. Es decir, 60 personas en una exhibición de cine experimental es una audiencia muy numerosa, de lo cual, pues, como Archivo ANME, sí estoy muy orgullosa. Y Claro. en las de videoarte, por ejemplo, también las contrapartes, por ejemplo, en Milán, que fueron Visual Container y Casa degli Artisti, donde se exhibió, hicieron también un excelente trabajo de difusión y tuvimos una numerosa audiencia de aproximadamente 30 personas, que nuevamente para videoarte es numeroso, es numeroso. Entonces, pues puedo decir que en ese sentido, Cumplió mucho la, la expectativa de todo el exactamente, proceso. la difusión La y el difusión. proyecto en su totalidad fue bastante provechoso, ¿sí? No quiero decir exitoso porque a mí la palabra éxito no me gusta, pero Ok, provechoso. cumplió las expectativas Expectativas. que teníamos, ¿no? Sí. Claro, eso es muy importante, que cumple las expectativas, que se da una herramienta a partir de una investigación, sobre todo pues para Diego, me imagino que haber sido fantástico poder encontrarse contigo y él que está haciendo su doctorado, pues, ¿no? Tiene que haber sido súper bueno también. Para ambos, porque Y tenemos para ambos, actualmente un intercambio interdisciplinario en el que pues estamos colaborando uno con el otro para nuestras respectivas investigaciones. Él me ha aportado datos valiosos y yo pues espero estarle aportando a él también datos seguramente. valiosos que desde luego pues yo los he recabado de distintos archivos de personas que se han dedicado a la labor de investigar a fondo Eduardo Salafranco desde hace muchos años. Por ejemplo, pues el historiador de arte guayaquileño Rodolfo Cronfle Chambers, en cuyo archivo estuve 15 días antes de irme al viaje, estuve investigando en los archivos de él. Entonces, en ese sentido, pues hay entre distintas personas y el archivo ANME un intercambio de información para pues poder llevar a cabo eh, esta gran investigación en el sentido, no estoy diciendo gran como un calificativo de la que yo llevo a cabo, sino grande en el sentido de numerosa, porque siendo Sola Franco un artista simbolista y multidisciplinario en el cual toda su obra es autobiográfica, ¿sí? Ujú. Toda su obra, y cuando decimos autobiográfica y simbolista, estamos usando palabras de él, ¿sí? Entonces, es importante hacer de cara a, por ejemplo, mi proyecto, escribir un libro sobre su filmografía, investigar todo el componente de su obra, porque cuando lo fragmentamos, hacemos un acercamiento irresponsable y fragmentado, ¿sí? Solo hay que entenderlo como y estudiarlo como un todo. Entonces, pues eso es lo que he estado haciendo desde el año 2014, en que ya a partir de un proyecto ubicado en California, para el que escribí un primer ensayo, ya empecé a investigar. Esta parte, ¿tú habías pensado o la tienes pensada incluir en tu libro? ¿Cómo te llevó esta noticia? Porque tú estabas escribiendo un libro cuando regresas a Ecuador, ¿verdad? En el año 2000 tú regresaste a Ecuador, ¿verdad? En el año 2000, perdón, 2020, 2020. por Tú la llegaste pandemia, a sí, Ecuador por la pandemia. sí. Tú empezaste nuevamente a recopilar todos tus detalles y cosas relacionadas con los diferentes temas que tienes, ¿no? Y entre ellos, pues, concentrarte en Eduardo Solafranco. ¿Habías pensado en este viaje? ¿Tenías la idea de que iba a poder darse y lo tenías pensado Sí, también de sí, pronto incorporarlo en el absolutamente, libro? absolutamente, por dos razones. Ujú. Porque como dije antes, para poder escribir el libro necesitaba investigar aquello sucedido en Italia, en Cataluña,
Y Claro, en pero yo lo París. que digo es, todavía ahí no se había hablado de la beca de movilidad, ahí todavía no habías estado, estabas tú postulando una beca para en Roma, ¿verdad? Sí, pero Estabas postulando, por eso ujú, mismo, sí tenía pensado sí viajar a lo ese tenías pensado. contexto, pero no solamente tenía pensado investigar, también Ujú, era mi idea el poder exhibir los filmes. ¿Por qué? Porque para un libro contemporáneo, es decir, un libro que se escribe en este momento entre ujú, 2023 y 2024, eh, yo sí espero tener un capítulo en el que pueda comentar de cuál ha sido la retroalimentación de la ujú, audiencia en estos contextos de cara a que es una audiencia contemporánea mirando films que fueron hechos en el siglo pasado. Entonces claro, sí, sí tenía contemplado hacer esto independientemente de cuál fuese la manera en de que iba manera. a poder llegar a investigar, ya sea por una beca de fuera del país, Ujú. una beca ecuatoriana. Sí, tenía contemplado hacer eso. Y esta beca pudo cumplir con esta doble meta de Un doble, poder exhibir y poder investigar. Y pues eso sí, sí, sí aspiro, sí tengo planificado ponerlo en un capítulo, como te un digo, porque es capítulo. importante eh, contextualizar Ujú, contemporáneamente, es decir, saber por qué es importante porque en el momento contemporáneo hablar de este artista y de su filmografía. sí, impresionante, porque yo al menos también tengo una experiencia en relación al tema de cómo las organizaciones internacionales cumplen sus objetivos y también cómo en su momento las consulados y las embajadas hacen su labor dentro de cada país que representa al Ecuador en temas, por ejemplo, de turismo o de cultura. Entonces, el hacer una tesis para maestría en aquel tiempo fue súper enriquecedor, eso que tú mencionas. Por eso yo me conecto inmediatamente porque digo, claro, o sea, el poder estar en lugar físicamente, poder comprobarte cosas en el caso de la gestión, cómo se maneja la parte de lo público y del llevarle el mensaje, ¿no? de Ecuador. Entonces es súper importante. Y me parece también que ahora en este caso, que es más privado, en este caso el tema del libro, ¿verdad? Es privado, es mucho más todavía, vuelve el libro, ya de por sí es rico, pero ahora lo hace mucho más, o sea, eh, bueno para poder tener como un documento de estudio, porque esto de aquí continúa, pues, ¿no? En las universidades y en los sitios en donde se esté también hablando o tratando los temas del video experimental. ¿Cómo viste tú este tema en Europa? ¿Hay universidades, te acercaste, estuviste en universidades, ¿no? Eh, o personas que estén cursando o que estén, sean profesores, no sé. Cuéntanos un poco de eso, cómo está el tema del video arte experimental. Bueno, al igual que en el Ecuador, en Latinoamérica, en Europa, pues desde hace muchos años en las facultades de arte hay materias específicas sobre lo que son los nuevos medios, las artes mediales, el videoarte como materia, ¿no? Entonces, precisamente por eso eh, hubo en toda la gira uno de los eventos que no fue una exhibición, fue una conferencia. En la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Artes, yo di una conferencia sobre el archivo ANME, sobre lo que es la historia del La archivo historia. ANME, la gestión del archivo ANME, precisamente porque dentro de la materia de nuevos medios, nuevas tecnologías, videoarte, también estaban aproximándose a lo que es el archivo, ¿sí? Cómo se gestiona un archivo de audiovisual experimental. Entonces, en este sentido, yo me aproximé a este profesor que se llama Marc de Angle, eh, vinculada a una profesora que ha sido muy importante en toda la historia del archivo ANME, que es Laura Baigorri Ballarín. Y
el profesor consideró que era idóneo poder aproximar a esta audiencia joven de estudiantes una experiencia como la del archivo ANME, que es el levantar un archivo durante 22 años dentro de las características que ya mencioné al inicio de nuestra conversación. Entonces, en ese sentido, eso generó preguntas muy interesantes de parte de esta audiencia muy joven. Estamos hablando de que eran chicas y chicos de 19, 20 años, ¿sí? Generó ciertas preguntas muy interesantes. Luego, nuevamente en Milán, en Casa degli Artisti, por ejemplo, yo mostré una curaduría que está centrada en el cuerpo y todas las capas de sentido que tiene. Esta curaduría fue muy potente. Son obras que datan desde más o menos el año 2000 al 2010, ¿sí? Ese fue la temporalidad de las obras que exhibí. Y las obras tienen una potencia tan fuerte que dispararon preguntas muy interesantes en la audiencia sobre cómo los artistas, las y los artistas ponen su cuerpo en esos límites, en esos niveles de expresión, cómo lo manifiestan en el espacio público, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, generó preguntas muy interesantes. También tuve otra curaduría que son obras hechas por artistas mujeres sobre temas de género, ¿sí? Es una curaduría que se llama En la mitad del mundo, nosotras, ¿sí? Esa curaduría fue exhibida, por ejemplo, en Bruselas, en el ámbito de una serie de eventos que sucedían en este espacio a lo largo del día, que se hablaban de cuestiones de etnia, de género, de movilidad humana, de diversidad cultural, de discapacidad. Y la curaduría tiene todos estos componentes. Ello, de cara a que la audiencia era sobre todo latinoamericana, dinamitó unas conversaciones acerca sobre todo de lo que es la movilidad humana, la inmigración, por ejemplo, muy interesantes, muy interesantes. Entonces, en ese sentido, creo haber cumplido también las expectativas de haber escogido unas obras lo suficientemente potentes para que puedan, en esos espacios que previamente pues sabía cuáles eran, ¿sí? Conversaciones potentes. Lo propio que sucedió en Bruselas sucedió en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Londres, donde la audiencia era mixta, era latinoamericana y era también británica. Suscitó preguntas que hasta cierto punto le causaron un disturbio a la audiencia por el uso, por ejemplo, del cuerpo de las y los artistas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que los artistas cumplieron también su cometido de generar en la audiencia algo vibrante, algo perturbador, porque de ese carácter son las obras, ¿no? Y las audiencias eran en toda la gira de diversa índole. Por ejemplo, en este evento que te comento en Londres, además de que había estudiantes, también hubo, lo cual para el archivo ANME no deja de ser menor, una curadora de videoarte argentina, una estudiosa, investigadora, que vive fuera de Londres, ¿sí? En otra ciudad. De hecho, viajó exclusivamente para el evento, ¿sí? Lo cual, pues, me parece
decidor, importante, y a ella especialmente estas obras le generaron muchas inquietudes y tuvimos conversaciones muy interesantes como con el resto de la audiencia. Por ejemplo, en la Universidad Sapienza Roma también estuvo presente una audiencia sobre todo específica del estudio del videoarte, ¿no? Entonces, ahí también se generaron conversaciones y preguntas interesantes. Las preguntas, la mayor parte, enhorabuena, fueron acotadas a las obras, Ujú, que era claro, lo ideal. Pero siempre en este no se tipo de eventos descontextualizó. también generan a veces, estoy contradiciéndome, digo siempre y digo a veces, y voy a suscribir el siempre, porque en los 22 años que tengo de experiencia siempre me ha sucedido eso, que al menos una persona pregunta cómo funciona el archivo, ¿sí? Ujú, De dónde salen estas obras, quiénes son estos artistas, dice, cómo hago para recogerlas, etcétera. Y sucedió también, ¿no? Entonces, pues claro, pongo brevemente de manifiesto esta trayectoria porque no me gusta extenderme demasiado, eh, porque lo que me importa es que el foco esté en las obras, en las evidentemente, en las obras, obras, en los claro. artistas. Y les digo, miren, vayan a la página web, ahí hay muy amplia Ujú, información de lo que es el archivo AME, ¿no? Porque lo que me interesa, claro, es que el foco esté en las y los artistas. Y de hecho, precisamente por eso yo quiero que pongamos en algún momento en el chat el nombre de las y los artistas que fueron parte de esta obra, además de Eduardo Solafranco. Sí, eso En te este iba a momento, preguntar, te iba a preguntar cuáles eran los otros en artistas, este porque como momento hay no ya los quiero acompañan, decir todos ya, porque es una lista extensa, son 17 o, y no quiero o que ya. alguien se me olvide, porque Ah, no, sería, pero lo podemos digamos, poner, imperdonable. Pero luego yo te pasaré el nombre de sí, los artistas para que tú tengas la perfecto. gentileza de Sí, enlistarlos, porque son numerosos, no son 5, son 17 oh, ya, y no son quiero que ni 17, uno es solo bastante. se me olvide, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, No, para el texto también que se va a crear posterior a esta conversación y que se va a subir a la exacto, página web, entonces podemos poner ahí todos los nombres exacto, también, no hay exacto, problema, sí, claro porque que sí. Es son muchos. Lo que importantísimo. sí puedo decir es que son deliberadamente fueron escogidos de al menos 3 ciudades distintas. Fueron escogidos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Y Ok. también son artistas que tienen diferentes trayectorias. Unos tienen trayectorias muy extensas, otros tienen trayectorias medianas, otros tienen trayectorias más recientes. Ya. Esa es una consideración que tengo siempre en todas las curadurías. Muy bien. Sí. Muy bien, claro, para que no se queden fuera quienes están recién haciendo su trabajo, que de hecho a veces puede ser que salga con un primer trabajo y a lo mejor es tan bueno que vale la pena también comentarlo, ¿no? Efectivamente, yo esa es No la se tiene. tónica que he mantenido a lo largo de los 22 años en los que he hecho curadurías. El punto de partida para hacerlas es obviar mi gusto personal. Trato de dejar de lado mi subjetividad y trato de responder a aquella circunstancia de el espacio en el que se va a exhibir, la audiencia para la que está dirigida, sin que con ello vaya a ser condescendiente con la audiencia, de ninguna manera. Pero para ser de alguna manera dentro del elemento constitutivo de lo artístico y cultural, coherente y, digamos, coherente con el tipo de convocatoria que se está haciendo, ¿no? Entonces, trato de hacer esta inclusión que sea de geografías diversas del Ecuador, de edades diversas, de géneros diversos que le son propios a los artistas, tratar de que hay un equilibrio entre colectivos y artistas. Eh, y pues eso, porque mi archivo trata siempre de funcionar como algo público sin serlo y no como una colección privada. Sí. Si bien es cierto, es eh,
O es sea, un es a partir archivo de de alguien carácter independiente, pero no es una independiente, colección privada, porque exactamente, no es evidentemente privado. yo no he adquirido las obras. Yo lo que tengo son copias de visionamiento. Y cuando voy a hacer curadurías, solicito a los artistas copias de exhibición para tener pues esa calidad. Entonces en eso dista mucho de ser una colección privada, no lo es, ni se maneja como tal, se maneja como un archivo de carácter público, es decir, que pone en valor la mayor cantidad de obras posible, erradicando mi subjetividad dentro del gusto, y, pero es de carácter independiente, por lo que comenté al principio de esta conversación, que Ujú. no tiene un sostenimiento permanente, ni de carácter público ni privado. Ahora, por ejemplo, recuerdo y en algún momento lo comentamos que hace tantos años, creo que fue por el año 2000, 2001, no recuerdo exactamente en esos primeros años del 2000, cuando tú estabas en este proceso también de empezar a recopilar información de artistas, se hizo en el Museo Municipal, creo que fue una convocatoria. De aquel tiempo para acá, 22 años, ¿cuánta obra tiene tu archivo? ¿Se puede un poco hablar de eso? Me gustaría también, antes de que terminemos, que si alguien está interesado, o sea, ¿qué consideras tú que puede ser alguien que desee trabajar, o sea, de llevar, presentarte a ti un documento videográfico? Darnos un poco de las señas de cuáles serían esas consideraciones que tú tendrías al decir si esto de aquí realmente pertenecería o me parece interesante. Con todo gusto, claro que sí. Eh, Al momento, el archivo ANME tiene algo más de 600 piezas. La mayor parte de ellas son videoarte. Y dentro de esa mayoría de videoarte, la mayor parte de ellas están en formato digital. Tengo unas pocas piezas de videoarte que están en formato analógico, VHS, eh, Betamax, Mini DV, son muy pocas. La mayor parte están en formato DVD. Y la mayor parte de ese material ha sido digitalizado y respaldado en un terabyte, ¿sí? Um, Otras piezas son cine experimental, pero por supuesto yo no tengo los originales, tengo copias digitales de esas obras. ¿Por qué? Porque o bien los originales lo tienen los artistas, los que actualmente trabajan en celuloide todavía, que son apenas 2 personas, porque trabajar en celuloide en el Ecuador, en cualquier parte del mundo es difícil, más todavía en el Ecuador lo hacen 2 personas. Y eh, otras obras, por ejemplo, las de Eduardo Solafranco, están en la bóveda climatizada de la Cinemateca Nacional del Ecuador, que es donde todo material celuloide debe estar. Debe estar claro. Debe estar en una bóveda climatizada, privada o pública. Eso es a criterio del dueño de las obras, ¿no? Claro. Pero tienen que estar en una bóveda climatizada. Entonces, el archivo ANME tiene ese componente de audiovisuales y tiene también todo el resto de materiales que se derivan de las obras. Por ejemplo, postales, afiches, es decir, componentes físicos y dispositivos digitales que tienen que ver con las obras, ¿sí? Hoy por hoy, la mayor parte de las obras que se crean, digamos que desde unos 8 años hacia acá, la mayor parte de ellas te las hacen llegar en un link, porque o bien están en Vimeo, o bien están en YouTube o plataformas similares. Pues por supuesto las tengo y claro, cuando esas obras van a ser parte de una curaduría, los artistas te envían una versión de la obra de más alta calidad a través de otros medios, ¿no? Y para contestar tu pregunta, si alguien estaría interesado o interesada en ser parte del archivo ANME, desde ya le doy la más cordial bienvenida, porque ahí también esta aceptación no pasa por mi subjetividad, es decir,
cualquier persona que vive en el territorio ecuatoriano y que crea que tiene un material de audiovisual experimental puede ser parte del archivo ANME. La mayor parte de las personas que generan este tipo de arte saben identificar claramente cuando una pieza corresponde al género experimental en el audiovisual. Entonces saben que si es que están haciendo una ficción o un documental, no es el archivo ANME el espacio idóneo para entregarlo. Conocen lo que están haciendo. Entonces, si es que alguien está trabajando dentro del audiovisual experimental, solamente tienen que escribir a la cuenta del archivo ANME, que es anmeecuador@gmail.com, es decir, anmeecuador con doble A, porque es del archivo ANME, Asociación Archivo Nuevos Medios de Ecuador, @gmail.com. Y simplemente, pues, darme a conocer su obra y ya forma parte del archivo. Excelente, claro, sí, siempre puede ser que no alguien nos vea y que también quiera presentar su trabajo artístico y aquí estamos para precisamente eso, para poder aperturar más el halo de trabajo y de sobre todo de espacios en donde también puedan compartir con otros artistas. Ellos obtienen cuando tú los aceptas o se acepta el trabajo de esta persona, reciben alguna certificación de que son parte de este archivo, hay algún tema relacionado con propiedad intelectual, por ejemplo. No reciben un certificado porque la Asociación Archivo Nuevos Medios de Ecuador es realmente un nombre, por llamarlo en los térmicos que jurídicamente se usan, es de carácter, es un nombre comercial. ¿Por qué? Porque hace muchos años yo pensé en transformar el archivo en una asociación para poder recibir con más facilidad, es decir, tener una personería jurídica para recibir con más facilidad recursos internacionales, pero transformar cualquier instancia de cualquier índole de manifestación humana en el Ecuador en una personería jurídica no es difícil, pero se requiere un recurso económico. Exacto. Entonces, el archivo ANME no tuvo ese recurso económico, pero ya le había cambiado el nombre, ya había hecho algunos impresos, entonces decidí dejarle con ese nombre. Por lo tanto, no es una personería jurídica, ¿sí? Es un archivo independiente y por lo tanto, en ese sentido, yo no puedo extender un certificado, ¿sí? O podría, digamos, dentro de esta consideración, nunca me han pedido un certificado, ¿sí? Ujú. ¿Cómo funciona la propiedad intelectual? Funciona con un diálogo con el artista o el colectivo, la artista, en el sentido de que tiene que saber que lo que está entregando es una copia de visionamiento y que Perfecto. cuando, si yo voy a decidir incluir su obra en una curaduría, voy a comunicarme con él, ella o ellos para decirles que me autoricen esa exhibición. Nunca en los 22 años, jamás he exhibido una obra que no haya sido autorizada por los artistas o los colectivos. Jamás. Siempre me han autorizado y no pocas veces he podido pagarles un fee cuando yo he podido recibir eh, réditos económicos que me hayan permitido eh, percibir un salario como curadora y poder entregarles también un fee a los artistas, no en pocas ocasiones. Entonces, pues esas son las consideraciones. Hay obras que Excelente. nunca las he exhibido porque son 600. Claro, son Hay obras que 600. nunca las he exhibido. Exhibido. Hay obras que han sido exhibidas una vez y hay obras que han sido exhibidas, por ejemplo, hasta 2 veces y así por el estilo. Excelente, muy bien, me parece increíble, perfecto todo el trabajo que vienes haciendo, sobre todo con el tema artístico.
es importantísimo que conozcan, que sepan cuáles son esas condiciones, de qué manera pueden acceder. Y bueno, aquí han estado esta tarde maravillosa de 31 de octubre con nuestra querida amiga María Belén Moncayo, quien ha hecho un recorrido por Europa, 6 países, dando a conocer a nuestro querido artista Eduardo Solafranco, y junto a él, pues 17 artistas más. Ya vamos a poner los nombres de todos quienes estuvieron junto con ella, con su obra, con su trabajo, efectivamente, y asimismo con todas las personas pues que en algún momento abrieron la puerta. Y como ecuatoriana, yo también me sumo en el hecho de que agradecer porque otras personas en otros países pues hayan dado toda la apertura que necesitabas, María Belén, para poder hacer un viaje que realmente resultó fantástico, un viaje en el cual me parece lo máximo en el sentido de que el arte, la cultura tiene que hacer eso, expandirse, darse a conocer. Y por ahí escuché, leí un post tuyo donde decía, hay gente que nunca ni siquiera conoció a Eduardo Solafranco, y ahora pues con tu intervención, con tu participación, les diste esas herramientas adicionales para trabajar en incluso los aspectos turísticos, que me parece súper bueno. Y bueno, hay tanta información de parte tuya, yo creo que amerita otra conversación en próximos momentos, en que tú tengas pues esa gentileza también de poder acceder a conversaciones frente al mar, una tacita de café. Sé que no la tuviste cerca, pero que la estuviste pensando. Agua, tengo agua. Y yo tengo té de jengibre, o sea que olvídate, hoy día ha sido así. Nadie tuvo el café y todo es justo y perfecto. Y todo es justo y perfecto, totalmente de acuerdo. Así que mi querida María Belén, muchísimas gracias por haber siempre accedido a Conversaciones Frente al Mar, a esta tu servidora también, y estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias. Y aquí, mis queridos amigos, vamos a empezar ya en esta misma semana, el día jueves, tenemos nuevas conversaciones y en un nuevo mes. Muchísimas gracias por su Muchas gracias, Olga. participación. Gracias a ti. Y vamos a cerrar con nuestro video. Aquí estamos compartiendo. Y ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, y a todos que tengan una linda noche. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye, mi querida María Belén. Gracias por todo.